Atención, iglesias y pastores. Radio Costa Rica pone a su disposición toda una plataforma audiovisual para que su mensaje llegue a miles de personas en Costa Rica y el mundo. Sumamos radio, Facebook Live, nuestras propias aplicaciones, nuestro sitio web y nuestro canal en YouTube, además de toda nuestra experiencia en el concepto de evangelismo mediático, porque nos interesa unir esfuerzos para llevar un mensaje de fe y esperanza en estos momentos tan convulsos socialmente, donde las malas noticias nos afectan cada minuto. Su mensaje, nuestra experiencia y herramientas tecnológicas se unirán para llevar noticias de fe y esperanza. Anímese, ingrese al maravilloso mundo de la comunicación audiovisual con nosotros. Para mayor información, 8377-4416. Radio Costa Rica. Mucho más que una radio. Hola hermanos, saludos a todos aquellos que tienen la amabilidad de sintonizarme, de ponernos sus pantallas. Soy su servidor, Fernando Castro Esquivel, y este es el programa Tu Palabra es Verdad, donde tratamos de desatar los nudos de las malas doctrinas. Les recuerdo que esta emisión y las otras anteriores y otras cositas más están ahí en el canal de YouTube, Tu Palabra es Verdad CR. Así que los invito a darse una vueltita, ¿verdad? Hay varios temas que vamos complementando semana a semana. Bien, esta semana tengo para ustedes un tema, la primera parte de un tema, yo diría que actual, Shabbat versus el domingo. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la tradición de los hombres? Parte 1. Y digo que es actual porque estoy viendo mucho en las redes sociales hermanos que guardan el Shabbat, ¿verdad? Y que están defendiendo su fe, defendiendo la Biblia, defendiendo la palabra. Además, en esos días, como ustedes ya deben saber, había un activista llamado Charlie Kirk en Estados Unidos que fue muerto de un disparo. Él estaba a favor de la familia, era antiaborto, antifeminismo y un montón de cosas más apegadas a la Biblia. Era un cristiano que promulgaba el evangelio de esa forma, y él iba a universidades a debatir, ¿verdad? Le invitaba a gente a debatir. Lo que pasa es que debatía tan bien, ¿verdad? Que a la gente le daba cólera y le inventan un montón de cosas. Pero bueno, lo importante es que el señor Charlie Kirk, para mi sorpresa, guardaba el Shabbat. Por consejo de un amigo suyo judío, él lo guardó y ahora va a sacar un libro que se llama Detente en el nombre de Dios. No lo había sacado. Ahora yo supongo que a raíz de su muerte, pues va a haber mucha gente que lo va a comprar. Y entonces el Shabbat va a estar en boga, va a estar de boca en boca entre los creyentes. Pero bueno, así es. Por eso digo yo que es un tema que va a estar de moda. El lema del programa, nunca me lo salto, dice: hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre bendiciones y maldiciones. Ahora pongo al cielo y a la tierra como testigos de la decisión que tomes. Ay, si eligieres la vida para que tú y tus descendientes puedan vivir. Puedes elegir esa opción al amar, al obedecer y al comprometerte firmemente con Jehová, tu Dios. Esa es la clave para tu vida. Y si amas y obedeces a Jehová, vivirás por muchos años en la tierra que Jehová juró dar a sus antepasados Abraham, Isaac y Jacob. Y también como parte del lema, palabras del Mesías, dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese
es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre. Lucas 6:46 dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Muy bien. Bien, entonces, mira ahí, escribí mal el domingo, pero bueno, ya va a estar corregido. Bien, vamos a empezar con el tema. Lo primero que quiero decirles es el primer enfoque, ¿verdad?, que quiero darle al Shabbat es la desobediencia. ¿Cuál es el problema entre Dios y el hombre? ¿Cuál, desde el principio, cuál ha sido el problema, verdad? Dios, el Eterno, es Kadosh, ¿verdad? No solamente Kadosh, sino es que es 3 veces Kadosh. Santo, santo, santo. Perfecto y nunca cambia. Por ello, el problema siempre ha sido el hombre, no el Eterno, ¿verdad? Y más bien del hombre su desobediencia a las instrucciones de Dios. Recordemos que la ley de Dios, en realidad en hebreo se dice Torah, y Torah no es ley, es instrucción. Por eso tuvo que venir nuestro Mesías, según dice 2 Corintios 5:19, dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Ves? Cuando nosotros predicamos el Evangelio, estamos diciendo a la gente, arrepiéntese, ¿verdad? Aprovéchese de la reconciliación que el Eterno le dio a usted a través del Mesías. Entonces, eso es el fin, ¿verdad?, del libro, el fin de la Biblia. Ese propósito está de tapa a tapa, como dicen. Ahora, quiero ver que la desobediencia no nació con el hombre, según la palabra del Eterno. Vean ustedes lo que habla del enemigo, de Satanás. Dice Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. ¿Ves? Entonces, ¿a dónde pecó él? En los cielos. Ahí fue donde sube su rebelión. Dice, para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo, para deshacer la desobediencia, ¿verdad? Y usted me dice, ¿y cómo pecó? Es muy fácil, ¿verdad? Según la definición bíblica de pecado, que está en 1 Juan 3:4, dice, cualquiera que hace pecado traspasa también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. Vea qué importante, ¿verdad?, este enfoque que hay que darle al Shabbat, porque yo le voy a decir una cosa. Este primer enfoque sobre el Shabbat es de obediencia. El Shabbat es un mandamiento de Dios. Es un mandamiento de Dios. El que no lo guarda es desobediente. Punto. O sea, es una cuestión de definición. Es una cuestión de concepto inicial. Bueno, pero hay mucho más. Vamos a ver. Vean ustedes que aunque voy a hablar después del arca del pacto, en Éxodo 43 dice que Moisés debía poner las tablas de la ley, los 10 mandamientos, dentro del arca, ¿verdad? Mientras que el resto de la ley, el resto de la Torah, la ley de Moisés, debía apoyarla o ponerla al lado del arca. Entonces vean que ahí mismo el Eterno está dando cierta prioridad a las leyes, a los mandamientos de Dios que Él mismo dio, ¿verdad? La Torá se la dio el Eterno inspirada a Moisés, pero los 10 mandamientos no, los 10 mandamientos los dio el Padre directamente, ¿verdad? Él primero los habló, ¿verdad? Y luego los escribió 2 veces. Entonces, para que vean, tal vez para algunos va a ser sorpresa, porque estoy hablando de los 10 mandamientos, y es que efectivamente el 4.º mandamiento de los 10 mandamientos es el Shabbat. Guardarás el Shabbat. ¿Por qué no lo saben? Bueno, porque la Iglesia Católica los cambió, y ese es el que más se propaga, ¿verdad? La versión de los 10 mandamientos, que sin ninguna autoridad, porque no hay nadie que tenga autoridad para cambiar los 10 mandamientos, cambió los 10 mandamientos, y por eso es que la gente no sabe que el Shabbat es el 4.º mandamiento. ¿Ok?
El Shabbat es perdóneme, es el séptimo día que aparece en Génesis 2. Dice la palabra que el Eterno creó al mundo y en el séptimo día cesó. ¿Verdad? La mayoría de Biblias dice descansó, pero la palabra Shabbat es cesar, dejar de hacer. No es lo mismo, pero bueno, ahí vemos que desde el inicio fue así. Vamos a leerlo, dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y cesó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, que lo apartó. Es el único de los días, de los 7 días, que lo santificó. No hay ningún otro. Mucha gente te dice, cuando yo le digo que hay que guardar el Shabbat o pregunta, todos los días son del Señor. Y yo lo que hago es darle la Biblia mía y decirle a dónde está eso en la Biblia. Eso no está en la Biblia. No todos los días en ese sentido, ¿verdad? De haberlo santificado. Solamente santificó el Shabbat. Dice, y lo santificó porque en él cesó de toda obra que había hecho en la creación. Entonces, vemos ahora este pensamiento que el Shabbat es antes del pecado. El Shabbat fue un regalo para el hombre, como vamos a ver ahora, que también Yeshua lo dijo, ¿verdad? Adonai cesó el día, pues no para descansar, porque Dios no se cansa, ¿verdad? Dios eterno es espíritu, Él no se cansa, ¿verdad? Sino porque Él quería establecer y revelarnos una señal, un monumento, como un templo hecho de tiempo, como un lazo o vínculo entre Él y aquellos que comprendemos que Dios es el creador de todo, un vínculo entre Él y su pueblo. De hecho, sí dice la palabra, que es una señal entre Dios y su pueblo, ¿de verdad? La obediencia a sus mandatos subyuga nuestra alma, ¿verdad? Cuando uno comienza a conocer y a entender lo que dijo Yeshua, si me amáis, guarda mis mandamientos, entonces el alma de uno comienza a subyugarse a la obediencia y a amarrar, ¿verdad?, el pecado, como dijo ahora 1 Corintios, ¿verdad?, que vino Cristo a borrarnos el pecado de nuestra existencia. Bien, en Marcos 2:27 está lo que yo les decía, ¿verdad? El Shabbat se hizo para el ser humano y no el ser humano para el Shabbat, ¿verdad? Añadió Yeshua. Entonces, vemos que el Shabbat es para todos los seres humanos. Es antes, ¿verdad?, del pecado. Y en el sexto día creó al hombre y a la mujer, y al séptimo fue declarado ahí como un monumento, como un regalo para el hombre, ¿verdad? Muchos dicen que el Shabbat no es para los judíos. Y bueno, cuando el Eterno, ahí en Génesis 2, creó o especificó el Shabbat como una señal, no había judíos. Y ni el Eterno es judío, ¿verdad? Ni Adán ni Eva no eran judíos. Adán y Eva guardaban el Shabbat. Ahora vamos a verlo más adelante, ¿verdad? Entonces, cuando nos dicen que el Shabbat es para los judíos, ¿verdad? Muchas veces nos dicen que somos judaizantes. Es totalmente incomprensible eso que dicen y es totalmente falto de entendimiento. Más bien se basan en un odio, ¿verdad?, hacia los judíos. Eso viene en herencia por más de 2000 años, ¿verdad? La narrativa cristiana, ¿verdad?, muy común es que los judíos son malos porque mataron a Yeshua, ¿verdad? Tal vez no todos digan, no es lo que yo pienso, pero eso está muy, muy arraigado dentro de la conciencia de las personas que creen en el Mesías, Jesucristo. Y bueno, yo no puedo dar aquí más detalle, pero yo mismo viví eso exactamente en mi casa, con mi abuelita, para ser más detallado, ¿verdad? Una excelente madre, una excelente abuela, buena persona, y ella
le detestaba a los judíos, ¿verdad? No les tenía nada de confianza. Bueno, pero eso es otro tema, ¿verdad? Ahí está en los 10 mandamientos, el Shabbat, y los 10 mandamientos, como le dije, vamos a hablar de ellos ahora. Ahí está el cuarto mandamiento. ¿Okay? Bien. Luego, como yo les dije, el Shabbat es el cuarto mandamiento. Los 10 mandamientos fueron proclamados, manifestados con fuego, terremoto, rayos, humo y un sonido aterrador de trompeta, ¿verdad? Que llama un shofar, de esos trompetas de cuerno de antílope o de cordero. Dice, él se presentó así ante todo el pueblo de Israel en el monte Horeb. Y luego el Eterno escribió esos 10 mandamientos 2 veces en tablas. En la primera que le dio a Moisés, quien quebró las tablas al ver el desorden que había en el pueblo. Y luego el Eterno le dice que haga otras tablas y él las escribió ahí. Entonces 3 veces dieron los mandamientos a los cielos. ¿Okay? Eso es importante. Y una vez le digo que nadie en esta tierra tiene la potestad ni la autoridad para cambiar aquello que viene del cielo, directamente escrito por él. Estos son los 10 mandamientos. Yo pienso, ¿verdad? Por la experiencia de que la gente no se lo sabe, los 10 mandamientos. Como le digo, si sabe algunos, es de la versión católica. Y en desorden. La gente no se sabe los 10 mandamientos. Pero aquí están. Así es muy resumido, ¿verdad? Jehová es el único Dios. No tendremos más dioses. El segundo, no harás imagen ni las adorarás, ¿verdad? Ya puede imaginarse por qué la Iglesia Católica lo quitó. El tercero, no tomar el nombre de Dios en vano. El cuarto es guardar el Shabbat, precisamente, ¿verdad? Estos mandamientos están en Éxodo 20, y Deuteronomio 5. En Éxodo 20 dice que porque Él hizo los cielos, es el creador, por eso hay que guardar el Shabbat. El quinto mandamiento, en la otra tabla, es honrar a padre y madre. Sexto, no matar. No adulterar, es el séptimo. No robar, el octavo. No dar falso testimonio, es el noveno. Y 10 es no codiciar. Esos son los 10 mandamientos, como digo, Éxodo 20 y también en Génesis 5, que no está ahí. Okay, ahí está el Shabbat en medio de los 10 mandamientos. Okay. Los 10 mandamientos, como le digo, el mandamiento del Shabbat está desde el inicio, ¿verdad? Entonces ahí puedo repetir que esas tablas, segundas tablas que el Eterno le dio a Moisés, fueron puestas fueron metidas, ¿verdad?, en el arca de la alianza, junto con la vara de Aarón y una urna con un poco de maná. Como saben, ya esa arca desapareció. Pero así era de importante, ¿verdad? Eso para mí siempre ha sido como un cofre, ¿verdad?, de las cosas preciosas, más preciadas para el Eterno, ¿verdad? Y hay un estudio muy bonito acerca de lo que significan esas 3 cosas ahí adentro, que tiene que ver con nosotros, ¿verdad? Nosotros tenemos que ser nuevas criaturas, reverdecer, como esa vara de Aarón, que ahí reverdeció, sacó hojas y sacó almendras. Pero bueno, ahí está. Ahora, usted me puede decir a mí, no, es que eso fue dado por Moisés, y es a partir de Moisés, y yo le voy a decir que no es cierto. Voy a leer un texto un poco largo, que es bueno explicar, y tiene que ver con la entrega de maná. Usted sabe que, de Egipto salieron aproximadamente 2,5 millones de personas, ¿verdad? Y tenían que ser alimentadas, obviamente niños, mujeres, ancianos, varones. Y llega un momento en que el Eterno tiene que alimentar milagrosamente a su pueblo con maná, que era una especie de pan, hojuelas, ¿verdad?, que venía del cielo. Entonces, aquí es muy interesante porque el Eterno da ciertas instrucciones
y ya le dice al pueblo que guarde el Shabbat. Eso está en Éxodo 16, o sea, está 4 versículos, pero cuatro capítulos antes de que se entregaran los mandamientos. Es decir, esta escritura prueba que los mandamientos, que el mandamiento del Shabbat es anterior a Moisés. Y luego vamos a darle otras pruebas. Vamos a leer Éxodo 16, 4. Dice, entonces Jehová le dijo a Moisés, voy a hacer que les llueva comida del cielo. La gente deberá salir cada día y recogerá solo lo necesario para ese día. Quiero ver quién obedece mis instrucciones y quién no. El sexto día, cuando preparen lo que van a llevar a casa, deberán recoger el doble de lo que recogen cada día. Sin embargo, algunos de los no hicieron caso a Moisés y dejaron algo para el otro día. Pero lo que guardaron se llenó de gusanos y apestaba. ¿Ves? Entonces Moisés se enojó con ellos. Cada uno recogía por las mañanas lo que necesitaba para comer, pues al calor del sol lo derretía. Pero el sexto día recogían doble porción de comida. Vean esto. Es decir, unos 4 litros por persona. Entonces los jefes de comunidad fueron a contárselo a Moisés y Moisés les dijo, eso es lo que Jehová ha ordenado. Mañana es sábado, un reposo sagrado. Véanlo ustedes, antes de los 10 mandamientos, ¿verdad? Dice, mañana es sábado, Shabbat, un reposo sagrado ya Jehová. Cocinen hoy lo que tengan que cocinar y hiervan lo que tengan que hervir y guarden para mañana todo lo que les sobre. Y ahí viene el otro, dice, de acuerdo con la orden de Moisés, ellos guardaron para el día siguiente lo que había sobrado y no apestaba ni se llenó de gusanos. ¿Ves? Como cuando recogían más de los otros días, los 5 días anteriores, aquí venía una cuestión milagrosa, que el sexto día para el séptimo no se ponía malo, ¿verdad? Entonces Moisés dijo, cómalo hoy que es Shabbat consagrado a Jehová, pues en este día no encontrarán ustedes nada en el campo. Podrán recogerlo durante 6 días, pero el séptimo día, que es Shabbat, no habrá nada. Algunos de ellos salieron al séptimo día a recoger algo, pero no encontraron nada. Entonces Jehová les dijo a Moisés, ¿hasta cuándo van ustedes a seguir desobedeciendo mis mandamientos y mis enseñanzas? Tomen en cuenta que yo, Jehová, les he dado un día de reposo, por eso el sexto día les doy comida para 2 días. Así que el séptimo día cada uno debe quedar en su casa y no salir de ella. Entonces la gente reposó el séptimo día. Somos duros de cabeza, ¿verdad? Los seres humanos. Entonces, resumiendo esto, ¿verdad? Vemos que el pueblo recogía la porción diaria de maná para cada uno. Esa es la orden. El sexto día debían recoger el doble maná. Y el séptimo día no recogían porque era Shabbat. No se trabajaba ese día, ¿verdad? Desobedecieron y cogieron más de la porción, ¿verdad? Digamos, del primer día al quinto día. Y ese se puso malo con gusanos. Más el séptimo día no cayó maná y comieron del maná que el día anterior había cogido doble y no se puso malo. Eso es muy importante no solamente para demostrar lo que quiero decir, sino que aquí se marca, el Eterno marca cuál día es el séptimo. Porque mucha gente me ha dicho, no, ¿y cómo sabe usted que hoy martes no es el sábado? No, precisamente el Eterno marcó ahí cuál era el día, ¿verdad? Cuando no caía maná era el séptimo día. Y ya fueron, y fue la tradición de los judíos, ¿verdad? Los que fueron guardando año a año durante 3.500 años este séptimo día. De hecho, en el mundo, todos los que guardamos Shabbat lo guardamos el mismo día. No hay discrepancias, ¿verdad? Bueno, hay unos que dicen que es un día solar, un sábado lunar, pero digamos, yo no los tomo en serio, la gente no los toma en serio. Pero es importante determinar que efectivamente, ¿verdad? Fueron los judíos o el pueblo de Israel los que han seguido esa tradición. Y ahí en la palabra dice Isaías que por algo está escrito ahí que Israel, el pueblo de Israel serían mis testigos, dice Jehová. Son los testigos de Jehová. Y son los verdaderos testigos de Jehová, ¿verdad? Como de acuerdo a lo que está escrito ahí en Isaías. Ahora, hay otras cosas. Vea que
acerca de guardar mandamientos antes de la ley de Moisés. Vean que en Génesis 5:24 dice, pues caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Yo, cuando leí eso al principio, decía, qué dichoso Enoc, ¿verdad? Que Dios caminaba con él, pero es que no se refiere a eso. Porque caminar es guardar mandamientos. Como vamos a ver, caminar es vivir de acuerdo a los propósitos de Dios expresados en mandamientos. Entonces, ahí lo que está diciendo es que Enoc era un guardador de mandamientos, tan excelso que Dios lo desapareció, ¿verdad? Se lo llevó. Vean ustedes lo que dice Abraham. Génesis 26:5. Dice, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Entonces ahí tienen, Abraham guardaba todo lo que dice ahí, mandamientos, preceptos, estatutos y leyes. Y estoy seguro que ahí estaba el Shabbat, como ya demostré, ¿verdad? Que la gente saliendo de Egipto sabía que había que guardar el Shabbat. Hoy les estaba enseñando Moisés. De hecho, cuando Moisés hablaba con el faraón, le decía, deja ir a mi pueblo para que me celebren fiesta en el desierto. O sea, para que pudieran ser libres y poder celebrar el Shabbat. Porque siendo esclavos, ellos no podían tener un día libre, ¿verdad? Para guardarlo. Y menos y cuando era con fines de adorar al Dios de ellos, ¿verdad? Otra cosa acerca de que prueba, con que quiero probar el punto, dice, porque yo sé que Abraham mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio para que Jehová haga venir sobre Abraham lo que he hablado acerca de él. Es decir, aquí lo que está diciendo el Eterno es que escogió a Abraham porque Abraham tenía la suficiente madurez, la suficiente cuidado, el suficiente celo por las cosas de Dios, y así iba a enseñar a su casa, dice, y a sus hijos, ¿ok? Entonces, ya ve, él no solamente guardaba mandamientos, sino que los enseñaba, ¿ok? Él dice que guardarán mi camino, el camino. Además, aquí, para ponerlo un poquito más grande, dice, obedecer su palabra es la forma de permanecer el camino de Dios, ¿verdad? El camino, cuando se habla del camino, alude o evoca a vivir en obediencia a los mandamientos de Dios. Es un eufemismo, caminar y guardar mandamientos, ¿verdad? Recordemos también, ¿verdad?, que la secta de Yeshua al principio se llamaba El Camino, según pueden leer ahí en Hechos 9. Pablo decía que iba a perseguir a los del camino. Vean ustedes Deuteronomio 5:33, dice, andaréis en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado para que viváis. Deuteronomio 8:6, guardaréis pues los mandamientos de Jehová tu Dios andando en sus caminos y temiéndole. Deuteronomio 10:12, que andes en todos sus caminos y que los ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón. El profeta Miqueas, y nos enseñarán sus caminos y andaremos por sus sendas. Lo mismo, igualita, Isaías 2:3 dice, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas. Y además, lo que dijo nuestro Mesías, Yeshua, dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ya ahora podemos encontrar, cuando en esa expresión de Yeshua, un poquito más de sentido, ¿verdad? Que a qué se refiere él diciendo que eres el camino, ¿verdad? Recordemos que nosotros debemos imitar al varón perfecto. Y ahí está relacionado con esto. Muy bien. Ahora vamos a ver cómo el Shabbat, disculpen, es para la garganta. Dice, el Shabbat es señal entre Dios y su pueblo. Así es. Yo no termino de enfatizar que uno de los problemas del cristianismo es que no ponen atención de que son pueblo, ¿verdad? Y yo no lo invento. Así mismo lo dice Pedro ahí en primera carta de Pedro 1:9,
Dice ustedes que no eran pueblo, ahora son pueblo, ¿verdad? Entonces, asumamos nuestra identidad de pueblo y escuchemos esto. Dice, Éxodo 3:13 y 16:17 dice, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis Shabbats, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifica. O sea, el Eterno nos santifica a través del Shabbat. ¿Por qué? Porque al obedecerlo trae su bendición, trae su santificación. Dice, guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y el séptimo día cesó y reposó. Muy bien. En Ezequiel 22 igual, y les di mis Shabbats para que fuesen por señal entre mí y ellos, y para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Otra vez, una relación entre santificar, ¿verdad? El Shabbat, guardar el Shabbat y santificar, su santificación. Otros dos de Ezequiel 20:20. Dice, y santificad mis Shabbats, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová, vuestro Dios. ¿Okay? El Shabbat es parte importante de la obediencia, y según el mismo Cristo, nosotros somos santificados por guardar su palabra. Sin santidad nadie verá a Dios. ¿Verdad? Como es escrito, ven que lo que dice en San Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Nosotros, si queremos alcanzar esa santidad sin la cual no veremos a Dios, dice ahí que es a través de la palabra del Eterno. Por cierto, en ese momento, la palabra de Dios, cuando Yeshua dijo eso, el Nuevo Testamento no existía. No que no lo estoy invalidando, obviamente, pero en ese momento lo que existía era la ley de Moisés, ¿verdad? Los profetas y los salmos y todo lo demás. Entonces, ahí estaba escondida o guardada la receta, ¿verdad? Para alcanzar santidad. Santifícalos en tu verdad, dijo él. Bien. Como decía, esos textos muestran que el Shabbat no es solo un descanso, cesar, sino es una señal del pacto, recordatorio de la creación y de la santificación que Dios brinda sobre su pueblo, otra vez. ¿Okay? Obviamente usted está pensando que a usted le enseñaron distinto, está bien, que eso ya es de judíos, pero bueno, yo quiero que usted tome en cuenta lo que le estoy aquí mostrando para que revise lo que le dicen a la luz de la palabra de Dios. Y en el próximo programa vamos a ver cómo fue ese cambio de domingo, a ver si está en la Biblia. Vamos a verlo. Pero por un momento seguimos con esto. Ahora, ¿qué dijo Yeshua de Shabbat? Porque muchos citan a Pablo para decir que el Shabbat no existe. Pero, ¿tenía verdaderamente Pablo autoridad para quitar la ley de Dios? ¿Tenía él para borrar lo que fue escrito en los cielos? Yo creo que no. Ni él lo dijo en ninguna parte. Es más, vamos a ver que más bien al contrario, él dijo que no distorsionó nunca la palabra de Dios. Entonces vamos a ver qué dijo Yeshua, el que verdaderamente sí tenía autoridad. Solamente él dice, toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. ¿Verdad? Eso está ahí, si mal no recuerdo, en Mateo 28. Toda autoridad me ha sido dada sobre en los cielos y en la tierra. Él sí tiene autoridad, sí tenía autoridad para quitar el Shabbat. ¿Y quitó el Shabbat? Bueno, vamos a ver. Dice Mateo 5:17, yo no he venido a abolir la Torá, ni la ley, ni una jota, ni una tilde. Obviamente está condensado. Él dijo perfectamente que no había venido a abolir la ley de Dios. Y como vimos, la ley de Dios principalmente está en los 10 mandamientos y ahí está el Shabbat. Ya solo con esto, ¿verdad? Ya estaríamos tranquilos, digámoslo así, ¿verdad? Es más, ese Mateo 5:17 empieza con ni lo piensen, ni lo crean. Yo no he venido a abolir la ley, ¿verdad? Vamos a ver Marcos 2:27.
¿Qué dijo en Shabbat? Es lícito hacer bien en Shabbat. Nunca dijo, no, ya el Shabbat no existe. No. Él, ahora vamos a ver lo que estaba aclarándole a los fariseos. Les dijo que es lícito hacer bien en Shabbat. Ese es uno de los principios del Shabbat, hacer el bien. ¿Okay? ¿Qué más dijo él? Dijo, el Shabbat se hizo para el ser humano y no el ser humano para el Shabbat. Añadió. Eso lo dijo Yeshua en Marcos 2:27 y es claro, ¿verdad? Ahí no dijo que era para los judíos, dijo que era para el ser humano, ¿verdad? En la Reina Valera dijo que es para el hombre, ¿okay? No es solamente para los judíos. Es más, los judíos ortodoxos nos quitan a nosotros los que éramos gentiles, los que hemos venido al Dios verdadero, dicen que nosotros no tenemos que guardar Shabbat. Hasta ellos, ¿verdad? Se ponen en contra del mandamiento del Eterno para el hombre. Pero Yeshua, como era un maestro excelso, nos aclara aquí que el Shabbat es para el ser humano. ¿Okay? Por eso les digo, si usted no cree que el Shabbat es para usted y que sigue el domingo, pues ponga atención, como dicen por ahí, ponga las barbas en remojo. Ahora, les voy a decir una cosa. Mucha gente cuando uno le habla del Shabbat dice, sí, muy interesante, muy bonito, pero yo no puedo porque yo trabajo y no puedo. Pero vea, yo he conocido testimonios, he visto testimonios y escuchado de personas que valoran guardar los mandamientos de Dios en su corazón y el Shabbat. Y cómo el Eterno les responde de una forma milagrosa. A veces cuando la persona que quiere hacerlo habla con su jefe, se lo concede, repone tiempo entre semanas. La semana pasada vi un ejemplo de esos. Dice, bueno, me vas a trabajar 1 hora más los otros días. Pero bueno, lo importante es que usted entienda que el guardar el Shabbat es una cuestión de obediencia. Es una cuestión de relación con el Eterno, ¿verdad? Pídalo en su corazón, ahí en su lugar, ahí en su altar, y Él se lo va a conceder. Yo se lo garantizo, ¿verdad? Yo se lo garantizo si usted verdaderamente de corazón lo quiere. Marcos 2:27. Sabed que el Hijo del Hombre es Señor del Shabbat. Sabed que el Hijo del Hombre es Señor del Shabbat. Obviamente está refiriendo a sí mismo. Él se llamaba así, el Hijo del Hombre. Eso, ¿por qué se llamaba así? Bueno, revisen un poquito ahí Daniel 7, ¿verdad? Cuando se le da a un hijo de hombre, al Hijo de Hombre, todo honor, toda gloria por los siglos de los siglos. Entonces dice aquí que Él es el Señor del Shabbat. ¿A dónde está Él diciendo que Él abolió el Shabbat? A veces dice que toman estas escrituras como diciendo, no, ve que Él lo quitó. Nada que ver. Él está diciendo, yo soy el plenipotenciario del Shabbat. Yo soy el rey del Shabbat. Yo soy el principal del Shabbat. ¿Cómo es posible que interpreten eso con que Él está quitándolo? No es así, ¿verdad? Ahora, vea, conforme a su costumbre, Él iba a la sinagoga en Shabbat, ¿verdad? Yeshua observaba el Shabbat de forma fiel, participando en la vida religiosa de su comunidad. Él era judío, viviendo entre judíos en una ciudad judía, ¿verdad? Los evangelios relatan que era su costumbre asistir a la sinagoga cada Shabbat para adorar y también ya en un momento para enseñar. Por ejemplo, en Nazaret, ¿verdad? Entró en Shabbat en la sinagoga conforme a su costumbre para leer las escrituras. Desde joven mantuvo esta práctica semanal indicando su respeto por el mandamiento shabático. ¿Ok? Eso no se lo puede quitar nadie, porque Él dice que no faltó a nada, Él no transgredió la ley, Él guardó Shabbat. ¿Cómo es posible que su líder guarde Shabbat y usted no? Eso no es lógico, ¿verdad? Él no es lógico. Cuando una persona seguía a un rabí, como él era, un maestro, tenían que imitarlo en todo. Por eso andaban con él, para olerlo, para saber a qué olía él, para oler igual, para conocer sus modos, para que sus enseñanzas llegaran a su corazón. Y si una de las enseñanzas de este judío, ¿verdad?,
de este judío era guardar el Shabbat, ¿por qué siendo su líder no guarda el Shabbat? Más bien lo combate. Increíble, ¿verdad? Pero bueno. Claro, además de ser salvo, perdón, además de guardar el Shabbat, Yeshua realizaba muchas de sus obras en Shabbat, ¿verdad? En Capernaum, por ejemplo, un Shabbat enseñó en la sinagoga y expulsó un espíritu maligno de un hombre así asombrando a toda la autoridad. En otro día de Shabbat, de la reunión, sanó a la suegra de Pedro y a muchos enfermos más, ¿verdad? Es decir, Yeshua aprovechaba el Shabbat para enseñanza, curación y predicación, cumpliendo así la obra de Dios en este día santo. Yeshua a menudo eligió el Shabbat para liberar a los oprimidos por enfermedades, mostrando que el Shabbat es tiempo de sanidad y liberación. Su ejemplo dejó claro que honrar el Shabbat no significa inactividad total, sino dedicarlo a Dios y al bien del prójimo. Ese era. Ahora vamos a explicar cuál es la intención de Yeshua de hacer tantas obras en Shabbat. Ahora lo vamos a ver un poquito cuando veamos los fariseos, ¿verdad? Entonces, la gente nos dice que el Shabbat no es para los gentiles, ¿verdad? Eso no es cierto. En primer lugar, ¿verdad? No somos gentiles, ya somos pueblo. O sea, vean que Yeshua mismo decía, no oren como los gentiles. Y les enseñó el Padre Nuestro. Es decir, él siempre ponía a los gentiles como personas que no conocían de la palabra de Dios. Usted lo conoce, ya aceptó al Dios único, al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Cómo es posible que usted sea gentil? Y usted no adora a otros dioses, ¿verdad? Y usted no adora a demonios. Entonces usted no es gentil, usted es pueblo, ¿verdad? Entonces empezando por ahí. Y si Dios es pueblo, el Shabbat debe señalar entre usted y su pueblo, ¿verdad? Y recuerde que, bueno, el Shabbat desde el principio, ni Adán ni Eva eran judíos, ni el mismo Eterno, ¿verdad? Y a nosotros nos dicen judaizantes, porque guardamos el Shabbat. Es una cosa, yo no sé si decir injusta, pero por lo menos descabellada. Ya yo ni les hago caso, ¿verdad? Porque de verdad hablan desde el podio de su ignorancia, lo puedo decir así. Bien, vean ustedes que también a todos los extranjeros que venimos al pueblo, se va a aplicar la ley. Ahí está, dice Levítico 24:22. La misma ley, la misma Torah es aplicable tanto para los israelitas de nacimiento como para los extranjeros que vivan entre ustedes. Yo soy Jehová, su Dios. Esa es la firma de él. Ahí está afirmando. Viene otra, ¿verdad? Isaías 56, 2 en adelante, dice: dichoso el hombre que sigue estos mandatos y los cumple con fidelidad, que respeta el Shabbat y no lo profana, que tiene buen cuidado de no hacer nada malo. Y a los extranjeros, vean ahí, y a los extranjeros que se entreguen a mí para servirme y amarme, para ser mis siervos, si respetan el Shabbat y no lo profanan y se mantienen firmes en mi alianza, en mi pacto, ¿verdad? Yo los traeré a mi monte sagrado y los haré felices en mi casa de oración. Yo aceptaré en mi altar sus holocaustos y sacrificios, porque mi casa será declarada casa de oración para todos los pueblos. Entonces, esos que dicen, ¿verdad?, que el Shabbat no es para gentiles, ¿a quién le creo? ¿A la gente que nos dice eso, ¿verdad?, ahí en los altares, en las iglesias? ¿O le creo a los profetas, ¿verdad?, y a la palabra de Dios? ¿A quién le creo? Vamos a creerle a la verdad, a la palabra del Eterno, ¿verdad?, y a sus profetas, obviamente. Ahora, yo les decía que por qué la insistencia de Yeshua en hacer bondades en Shabbat, ¿verdad? Y es que esta insistencia la hacía él, según entendido, ¿verdad?, o una interpretación mía, porque los fariseos y los escribas estaban equivocados por sus legalismos y religiosidades, ¿okay? Ellos le agregaban a la ley de Dios y entonces inventaban cosas que no
que no eran. Por ejemplo, una que me acuerdo, sí, aunque tengo otros ahí, ¿verdad? Que en Shabbat no se puede caminar más de 100 pasos si usted no comía. Y si comía, podía seguir. Cosas así. Vamos a verlo. En primer lugar, los fariseos interpretaban que Shabbat era una inactividad absoluta. Los fariseos enseñaban que observar el día del reposo, el Shabbat, implicaba no hacer absolutamente nada durante esas 24 horas. La interpretación predominante entre los líderes judíos de la época es que la ley sabática ordenaba inactividad total, ¿verdad? Cosa que lo contrariaba lo que decía Yeshua, ¿verdad? Dice, como si todos debieran simplemente sentarse sin realizar ninguna acción. Esta visión extrema es una distorsión de la intención de la ley de Dios, pues en la propia Torá se permiten ciertas actividades necesarias o piadosas en Shabbat. ¿Okay? Ellos no habían, en resumen, los fariseos no habían entendido cuál era el propósito del Shabbat. Y yo tengo aquí una escritura que nos viene a dar, nos viene a enseñar cuál es el propósito que Dios tenía para nosotros dentro del Shabbat, guardándolo. Vean ustedes qué bonito que es. Dice Isaías 58:13, si retrajeres del Shabbat, del día de reposo, tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ¿ves? Esa es la cuestión. En Shabbat no se caminan los propios caminos. Dice, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Entonces no son nuestros propios caminos, ni nuestra voluntad, sino ahí se hace la voluntad del Padre. Ahí ¿qué hace uno en Shabbat? Bueno, desde la noche, porque tal vez no sepan, pero el día bíblico empieza al atardecer del día anterior. Desde ese mismo día, ¿verdad? Se puede recibir el Shabbat, se prepara uno para estudiar la parte de la Torah que se va a leer al día siguiente, se va a la comunidad, ¿verdad? En la mañana, algunos van en la tarde. En mi caso yo voy en la mañana y también toda la tarde estudiando con mis hermanos ahí en la congregación. Y tratando que no ir de compras, ¿verdad? No andar ahí en los moles, ¿verdad? Todas esas cosas. Haciendo el bien. A veces vamos a visitar hermanos que están enfermos o enfermos que ni conocemos, ¿verdad? O vamos también a alguna actividad para compartir con otras congregaciones. En fin, hacer el bien. Hacer el bien es bueno. Ahora, les digo una cosa, yo tengo profesión abogado, y si a mí de alguna forma se comunica un cliente que está en la cárcel, ¿verdad? Y que quiere que lo ayude, yo no voy a ser tan fariseo, ahora que estamos hablando de fariseo, decirle, lo siento mucho, pero yo estoy guardando mi Shabbat, ¿no? Porque ahí es lícito hacer el bien. Ahí yo me iría, dejo a alguien ahí, si yo estuviera adelante, me voy y me voy a ayudarlo. Quizás no le cobre, no debiera cobrarle, ¿verdad? Porque es una obra de bien ese día. Pero ese es el espíritu del Shabbat, así como yo lo he entendido, y yo creo que está de acuerdo a lo que dice Isaías 58:13, ¿verdad? Entonces, esto aparentemente los fariseos no lo entendían así, sino que era algo más religioso, ¿verdad? Los fariseos prohibían sanar y ayudar al prójimo en Shabbat, imagínense ustedes, ¿verdad? Desde años antes de Yeshua que naciera, había dos escuelas, una de Shamaín y otra de Gilel, que una decía que sí se podía sanar en el sábado y otro que no. Por eso tanta insistencia, ¿verdad?, de los fariseos en denigrar a Yeshua y criticarlo porque sanaba en Shabbat, ¿verdad? Y por eso Yeshua se gozaba sanando en Shabbat, ¿verdad? Así que eso era así. Ellos habían entendido muy mal lo que era el propósito de Dios en guardar el Shabbat. Además, ellos ya conocían lo que acabamos de leer de Isaías 58. Lo conocían y no lo hacían, no lo entendían.
Los fariseos condenaban actos mínimos de necesidad. Por ejemplo, recoger espigas para comer, ¿verdad? Entonces, ellos no permitían que nadie hiciera nada, que no se podía prender fuego, ¿verdad? Que eso no está así. Mucha gente lo interpreta, pero no es así, ¿verdad? Bueno, esa sería otra discusión. Obviamente uno tiene que alimentarse, ¿verdad? Y además, digamos, de acuerdo a la Torá, usted podía entrar al terreno ajeno y comer espigas. No podía entrar como con una tijera, no, sino podía comer. Era parte de la tzedaká, de la generosidad que Dios quería que su pueblo exigiera. Entonces ellos condenaban esos actos mínimos, ¿verdad?, de necesidad. También los fariseos actuaban con hipocresía e inconsistencia en la observación shabática, ¿verdad? Ellos, Yeshua les decía a ellos que no aplicaban sus reglas de manera coherente, cayendo en una doble moral. Eso precisamente es ser fariseo, tener una máscara, ¿verdad? Por ejemplo, cuando los fariseos reverenciaban al rey David, ¿verdad? A pesar de que técnicamente David violó algo terrible, ¿verdad? Que fue comerse unos panes del templo, unos panes de proposición, ¿verdad? Pero cuando sus discípulos estaban comiendo espigas, los criticaban, ¿me entiende? Eso es tener doble moral. Y así mismo, ¿verdad? Me acuerdo cuando Yeshua decía, no sean como los fariseos, ¿verdad? Que se paran en las esquinas ahí con su talit y con su manto a que los vieran, ¿verdad? Eso era hipocresía. Decía, vayan al cuarto, enciérrense ahí y el Eterno los va a hacer grandes en público, si usted lo venera a él en privado. Eso era lo de los fariseos. ¿Qué más? Los fariseos imponían tradiciones humanas como si fueran mandatos divinos. Como les digo, eso, por ejemplo, de no caminar 100 pasos, ¿verdad? Y le ponían muchas reglas al Shabbat, ¿verdad? Digamos, sin tratarse de ser crítico ni antijudío, pero bueno, allá entienden que en Shabbat no se puede contestar el teléfono, ¿verdad? De hecho, según me dicen, ¿verdad?, los mismos ascensores trabajan en automático para que no tengan que tocar el botón. En fin, estos tipos de cosas los tenían ellos desde esos tiempos los fariseos, ¿verdad? Que le agregaban leyes que según ellos no se podían hacer en Shabbat. Pero en realidad, como vimos otra vez en Isaías 58, 13, ¿verdad? Ahí está el propósito de él, ¿verdad? Si usted quiere empezar a guardar el Shabbat, véase Isaías 58, 13. Vaya, guíese por eso. Y obviamente por lo que decía Yeshua, ¿verdad? Otra cosa, los fariseos priorizaban el ritual sobre la compasión y la justicia, ¿verdad? Los relatos del Evangelio muestran que en su celo de regla shabática, ¿verdad?, los fariseos a menudo pasaban por alto el espíritu de amor y misericordia de la ley. Estaban tan concentrados en evitar cualquier transgresión ritual, ¿verdad?, que sacrificaban la compasión hacia las personas. Yeshua los confrontó citando Oseas 6:6. Dice, misericordia quiero y no sacrificio. Es lo que les decía, ¿verdad? Ahora que si me llamara un cliente y yo tengo que ir a asistirle un Shabbat, obviamente, es por compasión, ¿verdad? Nosotros debemos ser, ante todo, amorosos, ante todo, ser luz para las naciones y tratar de arreglar la vida de los que tenemos al frente, ¿verdad? Que lo que la vez pasada habíamos dicho, el tikkun olam, ¿verdad? Ahora, ya la próxima vez vamos a ver un poco del domingo, ¿verdad? Un poco no, tratar de entender un poquito cómo fue el cambio del sábado al domingo, porque es obvio que pasó algo. Algo pasó que no siguieron guardando Shabbats, ¿verdad? Hoy solo los quiero dar un tentapié ahí, ¿verdad? Con algo de historia. Dice el doctor Norbert Brooks, ¿verdad? De una universidad de Ratisbona, es una referencia que encontré ahí. Dice en su libro, perdón, se me vino un estornudo de los grandes míos.
perdón, dice en su breve historia de la iglesia primitiva, en este libro, Brock describe que a la iglesia del primer siglo, lo que llamamos la iglesia primitiva, era toda inmersa en la matriz judía. Obviamente, al principio todos eran judíos, el 100%, ¿verdad? Por allá apareció Cornelio, por allá aparecen también los que fue a avisarles la samaritana, ¿verdad? Dice, y daban a los de afuera la impresión de ser una secta judía. En realidad era una secta judía, ¿verdad? Llamada, ya sea los nazarenos, los netzorim en hebreo, o los del camino, Haderek en hebreo. Así se llamaba esta secta del Mesías Yeshua o del Rabí Yeshua. ¿Okay? Esto subraya que los primeros cristianos guardaban el Shabbat y en las fiestas bíblicas, considerándolas parte natural de su fe en Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús enseñaba Torah y ellos seguían lo que enseñaba Yeshua, que era la Torah. Yeshua no vino a abolir la Torah. En ningún caso vino nada, dijo, más bien dijo todo lo contrario, ¿verdad? Y ellos no imaginaban estar fundando una religión con un calendario distinto. Eso es importante. Nunca Yeshua quiso formar una religión. Jamás de los jamases. Era la comunidad de seguidores del Mesías. Lo que pasa es que nos hicimos millones, ¿ves? Pero la intención de él nunca fue hacer una religión nueva. ¿Okay? Luego, bueno, ahí hay otra cita, pero lo vamos a ver la próxima semana, ¿verdad? Porque ya es un poco, ya se va acabando el tiempo. Y nada más invitarlos para que la próxima vez terminemos esto poco que está aquí y también veamos las fuentes del cambio del Shabbat al domingo. Así que les agradezco mucho, muchas gracias, que el Eterno les bendiga. Amén.